Buenas noches para todos. Mi nombre es María Juliana Ospina, profesional en recreación y especialista en comunicación organizacional. Me alegra mucho poder saludarlos en la noche de hoy. Este es un espacio con el fin de que juntos podamos construir conceptos alrededor de la coyuntura actual que atraviesan todas las organizaciones en el contexto colombiano, en este proceso de reactivación, y así poder colectivamente identificar esos retos derivados de esas dinámicas internacionales y esos impactos económicos en el marco de un nuevo gobierno. Me gustaría mucho antes de iniciar que nos podamos conocer, así que le voy a dar la palabra a cada uno para que haga una breve presentación. Angie, adelante. Muchas gracias, María Juliana. Buenas noches, yo soy Angie Moreno, soy administradora financiera. Actualmente trabajo como analista administrativo para una empresa extranjera. Muchas gracias. Gracias, Angie, bienvenida. Seguimos entonces con Oscar. Buenas noches. Hola María Juliana, gracias. Buenas noches. Para los compañeros, mi nombre es Oscar Marín, soy ingeniero industrial, especialista en alta gerencia, desempeñándome en rol empresarial en la arquitectura, perdón, en la construcción y en temas agrícolas. Gracias, Oscar, bienvenido. José Luis, buenas noches. Hola María Juliana, mucho gusto para todos. Mi nombre es José Luis Meléndez. Soy ingeniero electrónico y llevo 15 años y un poco más trabajando en el mundo de la automatización con reconocidas multinacionales en varios países de Latinoamérica y bueno, estoy presto aquí a poder aportar a este foro. Así será, estoy segura de ello. Bienvenido. Mónica, Gracias. adelante. Tenemos un inconveniente con tu micrófono, Mónica. No te escuchamos. Ya no, qué pena. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, María Juliana. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Arteaga, de profesión administradora de empresas con una especialización en gerencia de sistemas informáticos. Mi mayor experiencia ha sido en la gestión de proyectos de desarrollo de software. Bueno, gusto pues estar aquí en este debate y esperar aportar lo mejor que pueda. Gracias, Mónica. Joan, bienvenido. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Sarmiento, de profesión soy ingeniero de sistemas. Actualmente lidero procesos o software o calidad de software. Esto está dependiendo de una empresa logística en donde actualmente me desempeño. Gracias, Joan. Bueno, es un gusto poder saludarlos en la noche de hoy a todos. Qué alegría que hayan aceptado esta invitación. Sé que va a ser un espacio enriquecedor porque estamos de diferentes sectores, estamos en la parte tecnológica, en la parte de educación, agrícola, construcción, y creo que, bueno, desde las miradas que cada uno de nosotros trae, sé que vamos a tener grandes conclusiones. Ahora sí, pues entrando en materia, me gustaría hacerles una pregunta y que cada uno pueda realizar a partir de ella una exposición de su punto de vista, y es, ¿cuál creen ustedes que es la percepción que tienen las gerencias de las organizaciones colombianas acerca de evolucionar hacia la empresa social de acuerdo con las perspectivas que nos plantea Deloitte? Me gustaría iniciar contigo, José Luis. Vale, María Juliana, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, estamos bajo un entorno muy competitivo a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta las dinámicas sociales que están ocurriendo a nivel global. Podemos hablar de una especie de alta competencia, incluso casi que pudiéramos hablar de guerra fría entre Estados Unidos y el bloque asiático correspondiente entre Rusia y China, por las ideologías que se manejan de capitalismo y de un comunismo que pues no es tanto comunismo, pero pues sí se diferencia en gran medida del capitalismo occidental. Esto trae grandes repercusiones a Colombia como parte del bloque latinoamericano y que siempre ha estado pues por muchísimos años, podemos hablar de prácticamente más de un siglo, bajo la tutela de Estados Unidos. Y
por ende manejando el capitalismo. Podríamos decir entonces que después de esta época del COVID como tal, Colombia entra en una fase que con el nuevo gobierno, que está más inclinado hacia la izquierda, ¿sí? Como hacia la inclusión social, podríamos ver que se puede acercar más hacia un bloque oriental, ¿sí? Podríamos entenderlo más acercamiento hacia China o Rusia que hacia el mismo Estados Unidos. Esa es como la percepción que se puede ver, ¿sí? Para las organizaciones y si tenemos en cuenta el contenido social que habla Deloitte, podemos ver que hay un gran cambio en cuanto al factor laboral, en cuanto también a las organizaciones y a los recursos humanos, como se plantea, hacia la inclusión social, a la conectividad social también, y con el apoyo de tecnologías, hacer que se bajen las brechas y las brechas sociales, incluso el índice de Gini, que es el factor de desigualdad que hay entre ricos y pobres, ¿no? Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, la percepción como tal que pueden tener las organizaciones con estos grandes cambios que han ocurrido, que son mayúsculos, es de ir hacia ese espacio de apoyar a la sociedad como tal, al trabajador, y no tanto ir por, por el dinero como tal o dueños de las empresas, sino ayudar también a esa masa productiva que siempre ha jaloneado el capitalismo y pues que ha servido de mucho en estos últimos tiempos. Gracias, José Luis. Interesante planteamiento. Me gustaría invitar a Mónica a que nos comparta también su punto de vista. Gracias, María Juliana. Bueno, desde mi perspectiva, las organizaciones colombianas evolucionan hacia una empresa social, dado que es una iniciativa a nivel global integrada y pues que actúa con un fin tratando de evitar los abusos de los derechos humanos. Esto permite garantizar una igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables con dificultades pues, en trabajo y en desarrollarse en actividades laborales. Yo podría decir que liderar una empresa social no es lo mismo que ser socialmente responsable o participar en acciones de responsabilidad empresarial. Y analizándolo un poco más desde el entorno tecnológico, las empresas enfocadas en transformación digital se fundamentan más que todo en principios de sostenibilidad y asimismo permiten un crecimiento implementando tecnologías, en este caso como el RPA, que te permite transformar procesos ágiles y eficientes, reduciendo los costos de la operación y asimismo optimiza las tareas que tienen sus colaboradores y piensan en mejorar las condiciones de estos mismos, reinventándose dentro del entorno que los rodea. Pensaría que esa hace parte como de todo este contexto. Bueno, no, María Juliana, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Me gustaría entonces invitar a Joan para que también nos comparta su punto de vista. Buenas noches. Pues siguiendo el lineamiento de José Luis y de Mónica, pues digamos que en estos planes que ha hecho el gobierno hay un plan interesante que ha sido para ayudar al tema de muchas empresas y disminuir el tema de sus impuestos, es con la parte de aprendiz escena. Esta parte de aprendiz escena, ¿qué es lo que hace? Que la gente que no puede llegar a una educación de alto nivel como una profesión pueda, por medio de una carrera técnica, acceder a un empleo gracias a este tema, porque pues digamos que exige a cada una de las empresas colombianas tener un porcentaje del 20% de aprendiz escena. Esto como incentiva al empresario que hace la disminución de impuestos y ayuda pues con un tema importante, pues uno, la parte social, pues para generar que la juventud empiece a estudiar y poder generar ese primer empleo. Y otro, pues como para alivianar su tema de finanzas, cada una de las empresas. El otro tema de esta parte que vemos acá es las oportunidades que se hacen de empleo. Estas oportunidades de empleo las podemos ver a través de emprendimientos
o por la parte de tecnología con nuevas plataformas. Plataformas que han salido adelante. Ya tenemos una plataforma conocida aquí en Colombia, que es Rappi. Esta plataforma pues ha ayudado a que la gente de menos recursos, tan solo con una cicla, pueda acceder a un empleo, poder tener un salario digno y cada vez ir progresando en esta empresa. Porque aparte de esto, muchos de las personas que laboran acá tienen la oportunidad de laborar y poder ingresar a cargos administrativos después de culminar sus estudios. Entonces también hay una forma de poder hacer carrera. Entonces, pues es una de las partes que opino y pues que quiero darles a conocer, compañeros. Gracias, Joan. Qué excelente comentario. Y ahorita escuchándote sobre el tema de los aprendices SENA, me gustaría también traer a colación el importante aporte que tienen las cooperativas a nivel educativo y a nivel de oportunidades de trabajo para la comunidad en general. Y obviamente ligado un poco a ese 20% que mencionas, que es una ley del gobierno que le exige al SENA pues tener esa cuota de aprendices, las cooperativas también en sus fondos sociales deben destinar recursos económicos para apalancar la educación de personas en estrato 1, 2 y 3 y con grandes crecimientos que han habido en Colombia con el tema de la regulación de estas entidades, pues también ya hay becas en temas públicos y en temas de educación por excelencia en universidades privadas. Entonces creo que ahí también hay un avance interesante, pues teniendo en cuenta el comentario que nos haces. Me gustaría invitar a Oscar para que también continúe en este momento con su aporte. Gracias, María Juliana. A la pregunta de cómo me imagino que la percepción de la gerencia de las organizaciones colombiana, pues yo quiero enfocar esta intervención mía hacia un ámbito mucho más social, en el sentido de que venimos de una época de una pandemia que cogió a todo el mundo de imprevisto. Sabemos la turbulencia internacional que hay, que en cada momento se alteran los mercados. Venimos en una coyuntura política, cambio de gobierno, un gobierno nuevo al tradicional de lo que es Colombia, ¿sí? Un gobierno nuevo que es de izquierda y de los gobiernos de izquierda o los partidos políticos de izquierda, por así llamarlo, han abanderado un tema que, pues, a mi parecer es un tema que tiene que ser muy general en todos los partidos políticos y sea cual sea el tipo de gobierno, que es un tema social, solo que ellos lo han sabido abanderar un poco más. Dicho esto, este contexto o esta introducción, yo creo que la percepción de las empresas pues va por buen camino, ¿sí? Veíamos que antes de la pandemia encontrábamos en las organizaciones, tanto de servicios como de productos, que las jornadas laborales son extensas, ¿sí? Algunas empresas manufactureras, las jornadas son a 3 turnos, turnos día, mañana y noche. Entonces, esto en algunas familias reducía la brecha o reducía el tiempo que estas personas tienen para compartir con sus familias. Cuando llega la pandemia, que con el confinamiento toca cerrar, nos vemos, nos vemos obligados prácticamente a innovarnos, a saber cómo le doy continuidad a mi negocio desde un nuevo ámbito, desde algo que no lo tenemos planteado, ¿cierto? Y es allí donde me parece importante el uso de las tecnologías de información que le permite a las organizaciones reinventarse y haciendo uso de estas mismas, poder conectarse desde cualquier lugar. Y veo que las organizaciones como tal, sin importar cuál sea el escenario desfavorable que esté en el momento, las organizaciones pueden seguir funcionando, ¿sí? Y a su vez, esos escenarios traen consigo crisis económicas. Vemos los balances de algunas empresas que han tenido que cerrar, otras no son tan favorables. Entonces, no tienen la posibilidad de brindarle a las personas, y este es el enfoque social que le quiero dar a mi intervención, y es que no tienen la capacidad de remunerar económicamente a esas personas por su trabajo, bien sean horas extras. Entonces, al poder las personas realizar su trabajo desde casa, ya entra, a mi parecer, un salario, por decir llamarlo, emocional,
¿sí? Que es esa compensación de yo no tener que desplazarme en mi lugar de trabajo, poniendo en riesgo pues, mi integridad, los tiempos de desplazamiento, en fin, un sinnúmero de beneficios que trae esta nueva era hacia donde están migrando las organizaciones. Yo creo que esa es como mi intervención a la pregunta. Gracias, Oscar, por tu aporte. Me gustaría concluir este primer momento y este espacio con Angie, para que por favor nos compartas entonces también desde tu experiencia y tu mirada y cómo ves esta transición. Muchas gracias, Juli. Bueno, tomando de referencia las bases que ya sentó Oscar del ambiente social actual, sí veo cómo la gerencia de las organizaciones se ve muy polarizada entre las organizaciones que ya traen modelos extranjeros muy bien enfocados hacia la empresa social, porque por su naturaleza y por las labores que desarrollan es posible, pero chocamos un poco con las empresas medianas y pequeñas de aquí de Colombia, propias de Colombia, que se han quedado rezagadas en el proceso. ¿Por qué? Como lo decía Oscar, se han visto obligadas a cerrar o bien han sido absorbidas por empresas más grandes y estamos perdiendo las empresas propias colombianas porque no se ha podido trasladar estas ideas de las grandes empresas debido a que las empresas colombianas, las MIPYMES, las pymes, dependen en su gran mayoría de los sectores primarios de producción, que igual son pues, muy importantes para todos. Todos comemos, todos necesitamos materias primas para poder desarrollarnos y han sido uno de los sectores más afectados con la pandemia y con todo esto que estamos viviendo, porque al menos aquí en Colombia es un sector que no se ha tecnificado, que es muy abandonado realmente, que necesita más relevancia para poder avanzar y estar al nivel de las demás empresas. Creo que es uno de los retos más grandes para las gerencias actualmente en Colombia y es que en este país, con estas condiciones, podamos mantener nuestras empresas a flote sin necesidad de pronto de perder las empresas colombianas por tener que venderlas a los extranjeros, ¿no? Y que podamos tener un músculo financiero fuerte, pero pues necesitamos primero que tecnificarlo, necesitamos mejorar en aspecto social, que son las estrategias que desde la empresa social deben ir migrando a las empresas tradicionales que tenemos actualmente en Colombia. Gracias, Angie. Joan, ¿tienes la manito levantada para realizar alguna intervención? Correcto, Juliana. No, era para pues, añadir un poco al tema de cómo este país, a pesar de la adversidad, pues sabe cómo salir adelante. Por ejemplo, un tema que uno diría que con la pandemia, que era el tema de las licoreras, ellos iban a perder todo este tema, pues ya nadie salía, ya nadie disfrutaba, no había rumbas. Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la parte de licorera de Cundinamarca, así como las hay en muchos departamentos. Ellos volvieron este alcohol como no un alcohol para la venta, sino para la desinfección. Y hubo un tema donde ellos no se dejaron derrumbar, sino al contrario, fue un producto donde ellos sacaron un beneficio mucho más grande que poder vender el mismo alcohol, ¿sí? Con esta forma no perdieron la materia prima, pudieron responder con muchas cosas y ayudaron un poco con el tema de la salud de muchas de las personas que pues utilizaban este alcohol. Otra parte que benefició mucho fue la tecnología, ¿sí? Entonces, entre esto, pues todos aprendimos a manejar mucho el tema de Teams o de diferentes herramientas, Zoom, para poder hacer no solo, digamos que reuniones empresariales, sino pues la pandemia no quería decir que nosotros no nos íbamos a enfermar, ¿sí? Entonces, este tema de poder tú asistir a una cita médica, ¿sí? Poder hablar con alguien porque precisamente las UCI estaban llenas, las emergencias, la parte de emergencias estaban llenas y tú poder tener una consulta, pues esta parte era muy buena.
Otra parte que hizo pues también el tema de la tecnología era que las personas de tercera edad, ellos eran acostumbrados a su celular, un celular que no era inteligente, tan solo lo utilizaban para llamadas, pero pues al ver el beneficio de tener una cita médica, poder hablar con su familia, poder estar en contacto con ellos, pues digamos que la tecnología ha ayudado en mucho de lo que fue esta pandemia, y también fue lo que ayudó a sacar mucho de los negocios, ¿no? A pesar de que la adversidad que nos llevó a nosotros, pues digamos que nos llevó a un tema que era desconocido para todos, ¿sí? Llegó un momento que pues el susto de tener una pandemia, pues no sabíamos qué hacer, y muchas empresas sí salieron adelante con la innovación, y eso creo que es como lo que nos queda a todos, saber innovar, saber no caer en la depresión y poder salir adelante. Gracias, Joan. Valiosos aportes, como recogiendo también un poco todo lo que hemos venido aportando cada uno. Me gustaría darle la palabra a José Luis. Gracias, Juliana. Quería hacer un enfoque, ya hablando aquí del tema de las percepciones de las organizaciones, de acuerdo a estos grandes cambios que han sucedido en la era post-COVID y enfocándonos hacia el aspecto social, teniendo un nuevo gobierno que dice ser enfocado a eso, ya tendremos que ver qué o cómo será en la práctica. El enfoque de las materias primas que hablaba Angie me pareció interesante en el tema del petróleo. Nuestra economía es una economía dependiente de este recurso, y este gobierno como tal está hablando de la sustitución hacia energías renovables. Entonces, podemos ver que es un punto de impacto fuerte, incluso en el precio del dólar se ha visto esto, ¿no? Y es una percepción que las organizaciones tienen que tener muy, muy en cuenta en este tiempo venidero, porque de esto depende en gran medida también de cómo se van a comportar los mercados, ¿no? Entonces, de acuerdo a las políticas que sucedan en los próximos meses, se pueden ajustar las organizaciones ya hacia el enfoque que maneja el gobierno, si puede seguir con el tema de la exploración petrolera o hacia las energías alternativas. Gracias, José Luis. Interesantes como las posturas que estamos encontrando en este momento, y es desde las diferentes miradas y experiencia de cada uno poder tener estos pues valiosos aportes. Quisiera continuar en este espacio de debate y que a partir de estas reflexiones y estos últimos ejemplos, como el tema de innovación en el tema del licor, los productos nuevos, ahorita utilizaba alguno de ustedes una palabra de la reinvención o reinventarse a través de las dificultades que nos puedan plantear un entorno que fue totalmente ajeno y que pues cogió de sorpresa al mundo. No creo que ninguno haya pensado el día en que le dijeron guárdese en casa una semana, que esto iba a durar 2 años, y que a la realidad actual pues aún siguen sintiéndose los rezagos del tema, tanto en la salud pues como en el entorno económico. Que nos preguntáramos y que a través de la discusión pudiéramos darle enfoque al siguiente enunciado, y es si creemos que seguirá siendo importante en este punto de nuestra realidad continuar con un avance en el propósito de evolucionar las empresas y las gerencias hacia una empresa social, específicamente en ese sentido, pues de darle relevancia al concepto de empresa social. Quisiera invitar entonces a José Luis que realice la primera intervención de este enunciado. Ok, vale, muchas gracias, Juliana, nuevamente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo que es importante bajo la coyuntura de estos cambios que han habido en Colombia en cuanto al gobierno que tenemos. Es un cambio drástico en las políticas que se están ajustando al diario vivir, y podemos traer en cuenta lo siguiente. La empresa social, pues éticamente se ve mucho mejor, ¿sí? Dirigirla hacia allá. De hecho, va a ser casi que una obligación para muchas empresas a que van a tener sus sustentos o sus operaciones en Colombia, seguir estas reglas, ¿no? de responsabilidad social, ya sea internamente y aplicándolo a proyectos
de este tipo, ¿no? De este carácter. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta una disyuntiva que es este mundo tecnológico nos está llevando hacia que los freelance o contratistas sean cada vez de más peso y por ende las empresas los contratan de mayor forma y ya no son parte de la nómina como tal. Son los llamados gig y cada vez toman más fuerza en este mundo tecnológico, ¿no? Eso se ve a nivel global y a nivel Colombia también obviamente se está viendo. Sin embargo, este gobierno está hablando de acabar con este tipo de empresas de prestación de servicio. Entonces, ahí estamos viendo una disyuntiva. Vamos a ver qué puede suceder, porque si se acaba esto, casi que estaríamos hablando de empresas que tienen su personal fijo, ¿sí? Que no van a tener freelance o contratistas que estén haciendo trabajos. Eso ocurrió de cierta manera en México, eso lo viví lo estuve yo trabajando en ese país, también por las políticas se llevó hacia ese escenario. Entonces muchas empresas tuvieron que contratar gente que no era del core del negocio como tal. Eso pues, digamos que tiene un impacto social grande, ¿sí? Pero pues hay que ver si el ir contra la corriente, que es lo que se cree que va a suceder a nivel mundial, que es la contratación o elaboración de microtrabajos, va a suceder, o si vamos a regresar a este tema de trabajo solamente en la empresa y darle una estabilidad. Y digamos que en principio, que es lo que dice este gobierno, una buena remuneración al trabajador, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué puede suceder. Así es. Me gustaría darle entonces la palabra a Joan para que nos complemente desde su punto de vista. Sí, mira que precisamente en la pandemia la parte social la vimos enfatizada en lo siguiente. El gobierno, digamos que en cierta parte hizo una gestión para el tema de las vacunas, pero esa gestión no fue ni de una forma prioritaria, ni había la vacunación para todo el país, o sea, para todas las personas, ni tampoco había las marcas que eran necesarias, porque pues, ¿qué generó este tema? Que así como la tecnología ayudó, hay mucha gente que utiliza la tecnología también como para hacer este daño, ¿no? Entonces, si no era una vacuna Pfizer, entonces no era buena. Entonces, mucha gente dejaba de vacunarse. O sea, la tecnología trae cosas positivas, pero también trae esas cosas negativas a donde el abuelito decía, no, es que no me vacuno porque, no sé, eso viene con algo que me va a radiar, que la tecnología 5G, que eso es para controlarnos, en fin, el diferente de las cosas de lo que sale ahí. ¿Qué viene o qué es el tema de hablar de este tema de la vacunación? Muchas empresas en la parte social que dijeron, yo quiero vacunar a mis empleados, pero el gobierno decía, no, pero es que los únicos autorizados para comprar vacunas somos nosotros. Y si usted las compra, usted tiene que regalarlas, ¿sí? Había muchos empleados que decían, bueno, pues así la empresa me cobre, ¿sí? Yo no tengo que esperarme al ciclo de que los abuelitos y la edad, porque por los más jóvenes eran los que más sufríamos, porque eran los últimos que estábamos en eso. Era entendible que pues había gente prioritaria en este tema, que eran los abuelitos, la parte de salud y mucha gente que tenía contacto. Pero también había empresas que podían ayudar por el otro ciclo, o sea, por la parte joven a dar estas vacunas. Y el gobierno no ayudó con este tema. Creo que en esa parte muchas empresas salieron a la parte social y esa parte social se vio reflejada, o sea, de que sí existe. O sea, la empresa privada ha querido ayudar a la gente, ¿sí? Porque esto nació fue la empresa privada. Otro tema o ejemplo de la empresa privada fue los cines. Cine Colombia fue uno de los primeros que cerró y recordemos que fue el último de los que abrió. Pero él no puso sus intereses o su dinero primero que la salud de la gente. Entonces, ¿qué dijo? Cerremos y con este tema de alguna forma nos vamos
pues vamos trabajando, vamos haciendo. ¿Qué hicieron ellos? A través de plataformas, vender su confitería para poder sobrevivir. Entonces fue una de las partes que pues ayudó. Y era como un aporte pues para terminar lo que indicaba José Luis. Gracias, Joan. Ese tema de Cine Colombia me parece muy particular que lo menciones, porque soy fiel usuaria de Cine Colombia y me impactó saber que fueron los últimos en abrir sus salas de cine, y su política en ese sentido fue que conservaron los trabajos de sus empleados, dejaron un gran aporte social desde sus recursos y el tema de beneficios y temas que tuvieron con sus empleados durante todo el tema de pandemia, y decidieron tener la última apertura cuidando también a los empleados y a la comunidad, pues porque igual la tendencia en picos en el país continuaba. Entonces me parece interesante ese mensaje que nos dejas ahí con esos ejemplos. Me gustaría compartir entonces este espacio para que Mónica nos dé su punto de vista sobre el planteamiento inicial. Vale, María Juliana, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí es importante seguir avanzando en este propósito. Ante todo, hay que tener muy claro cuál es el propósito y el compromiso social para establecer las nuevas metas y oportunidades, tanto en la sociedad, pero sin descuidar esa visión y la razón de ser de la empresa. Realmente ahorita uno de los compañeros estaba mencionando de reinventarse. Cada día está cogiendo más fuerza el tema de reinventarse y trabajar sobre la resiliencia. Y las empresas deben de continuar haciendo pues como esa labor, dado que eso tiene un impacto positivo pues para la sociedad y para la misma empresa, que lo puede hacer rentable a largo tiempo. Gracias, María Juliana. A ti, Mónica. Me gustaría entonces, Oscar, que también tú nos cuentes un poco qué opinas sobre el continuar avanzando en este tema hacia empresa social. Bueno, María Juliana y compañeros, pues en lo personal considero muy importante que este momento en el que viven las organizaciones hoy por hoy, sea cual sea el entorno, sea cual sea el escenario que se esté presentando, sea una época post-COVID, sea una amenaza de guerra como se está viviendo hoy en día, sea un gobierno de derecha, sea un gobierno de izquierda, yo creo que lo importante es que las empresas puedan mantenerse en la vanguardia, ¿sí? Hoy en día, en pleno siglo XXI, se habla de la cuarta revolución industrial. Eso quiere decir, en otras palabras, que se tienen a la mano todos esos avances tecnológicos que le permiten a la empresa ir creciendo día por día, tanto en sus procesos como en sus quehaceres. He visto y tengo experiencia en algunas organizaciones donde el uso de las tecnologías eh, y de las máquinas genera en los mismos empleados, en los mismos trabajadores, como como un entorno de motivación emocional, por así llamarlo. Al ver ellos que lo que hacían en 4 horas por medio de una máquina, por medio de un computador, lo están haciendo en 1 hora. Entonces, es esa visión que ellos tienen que ir mejorando, ir implementando, ir enfocando su empresa hacia el futuro, porque así las personas son más útiles, son más productivas en el sentido de los procesos, ¿sí? Viendo todas las perspectivas de la parte productiva. Y las empresas, pues al implementar ese tipo de nuevas herramientas, como lo mencionaba inicialmente, el trabajo remoto, traigo también a colisión lo que mencionaba José Luis de los contratistas, de estas personas por prestación de servicios. Pues hombre, es una metodología que muchas de las empresas, tanto estatales como privadas, han implementado y les ha dado resultados, ¿sí? Yo contrato a una persona por prestación de servicio, esta persona me entrega un producto, tiene sus herramientas tecnológicas, me hace lo que me hace, está conectada desde cualquier parte, desde cualquier momento me puedo conectar con ellos, ¿sí? La persona es libre de estar en algunos casos conectado desde su casa, desde su oficina, está en un ambiente familiar. Entonces, digamos que esos entornos generan una mayor motivación en las personas. Entonces, para culminar esta intervención, concluyo que es importante seguir avanzando, que todas las empresas puedan integrar todas estas nuevas herramientas para poder generar una competitividad. Recuerden que las empresas que no estén a la vanguardia, las empresas que se van quedando, pues son empresas que en el mercado se van quedando. Entonces,
es importante seguir avanzando y fuertemente. Apenas yo creo que estamos dando los pequeños pasos a lo que realmente nos puede mostrar estas nuevas industrias. Gracias, Oscar. Joan, antes de permitirte la palabra, voy a invitar a Angie para que nos regale su punto de vista y retomamos contigo. Muchas gracias, María Juliana. Bueno, respecto a el camino que deben seguir las empresas en cuanto a volverse sociales o empezar a implementar, creo que es necesario ya que las empresas empiecen a implementarlo, porque estas empresas que ya tienen bien fundamentado este esquema han desarrollado cosas en las personas que las hacen sentirse mejor en sus puestos de trabajo, que se sienten motivados, que se sienten más felices como con ellos mismos, que es el foco actual, porque estamos ante una sociedad y ante unas nuevas generaciones que ya no son las tradicionales, que veníamos de pronto generaciones que eran familias tradicionales de papá, mamá, hijo, y que el papá trabajaba y su motivación era su familia. Y estaban en puestos de trabajo de años y estaban ahí porque como tenían su familia, pues les era imposible moverse. ¿Sí? Entonces ahora el reto de las empresas es motivar a que personas que no tienen de pronto esa motivación de que yo tengo que trabajar por mi familia porque ya la gente está decidiendo de pronto no tener familia y sentirse plenos así, entonces tienen que apuntar a unas nuevas motivaciones. ¿A qué se apunta? Al crecimiento personal. Entonces, en este aspecto, las empresas han empezado a apoyar al trabajador o a los colaboradores para que ellos empiecen a crecer, no solo dentro de la empresa, sino profesional y personalmente, ¿no? Que es hacia donde se van a dirigir todas las empresas, pero no solamente en exigirles como, no, si tú tienes que aprender más de programación o tienes que aprender estas skills para poder avanzar, sino darles las herramientas. Lo fundamental ha sido para estas empresas poderles darle las herramientas a sus colaboradores para que ellos puedan cumplir con el objetivo de la compañía, pero a la vez sientan que hay una retribución adicional que les está aportando no solamente económicamente, sino que a su vida personal les está dejando un plus. Entonces creo que ese va a ser el avance de las empresas y hasta allí es donde están empezando a apuntar todas. Gracias, Angie. Joan. No, tranquila, ya bajé la mano. Creo que ya nuestra compañera Angie, pues digo, aportó algo de lo que quería aportar. Entonces creo que podemos continuar. Vale, Joan, muchísimas gracias. Ahí en la intervención de Angie me gustaría acotar el tema de los retos que tienen las empresas, no solo en la capacitación, como lo mencionas, de esas habilidades y competencias propias de la labor o del hacer, que te tocan porque eres analista, porque eres gerente, porque eres del área operativa o porque eres del área gerencial, sino todo ese tema que tiene que ver con balance vida social y vida familiar, trabajo y el crecimiento personal que requiere mucho enfoque por todo lo que tiene que ver con el manejo del duelo, las pérdidas, el tema económico, el tema de la educación para los niños, que también en ese sentido nos tocó aprender muchísimo en todo este momento coyuntural cómo relacionar a nuestros hijos con los procesos que está viviendo la sociedad y pues creo que eso también es muy valioso desde esa mirada que nos planteas, Angie. Continuando entonces con este punto en el que vamos en la conversación y todo lo que hemos recorrido hasta ahora, pues traer un tema a colación que yo creo que puede generar gran debate particular por el tema del significado que trae este punto o este momento y es si consideramos nosotros que las empresas y las gerencias deben o no o podrían reenfocarse en función de la sustentabilidad. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo entendemos? Teniendo en cuenta pues todo esto que hasta ahorita hemos abordado. Me gustaría entonces invitar inicialmente a Mónica para que nos plantee su punto de vista. Gracias, María Juliana. Bueno, desde mi punto de vista, yo pensaría que
el tema de trabajar en acciones sociales es una forma de negocio que busca obtener utilidades mediante búsqueda de soluciones, de proyectos tal vez sociales, culturales y medioambientales. En realidad, las empresas deben buscar reinventarse para poder aportar en acciones que permitan el desarrollo social, frente pues también a toda la cultura y todo lo que nos ofrece el gobierno como tal. Recordemos que estamos en un ecosistema que finalmente termina siendo cambiante. Cada día estamos cambiando y tenemos que ir a la vanguardia de ese cambio que nos está ofreciendo el mismo medio. Pensaría que sí, hay que seguir enfocándose en esa función de sostenibilidad, pero no perdiendo de vista que hay que también hacer acciones bajo responsabilidad social. Excelente aporte, Mónica. Muchísimas gracias. Me gustaría entonces invitar para continuar con esta discusión y en este punto del debate a José Luis. Juliana, muchas gracias nuevamente. Bueno, yo quisiera enfocarme en el tema de la sustentabilidad ambiental, ¿sí? Como tal, la sustentabilidad pues tiene que ver con un gran espectro de beneficios hacia la comunidad y hacia la misma empresa. Sin embargo, quiero tocar el punto ambiental porque Colombia como tal debe ser líder a nivel mundial en este aspecto. Estamos hablando de que Colombia tiene una fauna y una biodiversidad amplia, es muy rica. Tenemos una gran parte de la selva amazónica también. Tenemos grandes ecosistemas. O sea, somos parte del pulmón del mundo. Y por eso tenemos que ser líderes desde nuestras empresas en ese aspecto. Y reclamar al mundo en el tema de la contaminación, del efecto invernadero, de que Colombia está aportando su grano de arena y que ya como lo hemos visto en varios tratados ambientales, se retribuya ese trabajo que Colombia está haciendo a nivel mundial, ¿sí? El gobierno actual debe enfocarse, y tengo entendido que así será, en políticas de sustentabilidad de este tipo, dándole incentivos a las empresas que ayuden en este aspecto. Y eso es aplaudible desde todo sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte de el enfoque social, se debe dar mucha importancia a la sustentabilidad y pues doy más enfoque al lado ambiental, ¿no? Entonces, si se cumple que el gobierno como tal apoye a la empresa que va a trabajar, ya sea desde su ámbito lateralmente al ambiente o directamente con grande significado, podemos hablar de que Colombia va a ser muy pronto potencia mundial al respecto. Gracias, José Luis, por tu comentario. Me gustaría entonces invitar a Angie para que continuemos con el debate sobre este concepto que sé que para ti tiene una postura muy importante también por lo que nos cuentas en un principio a lo que te dedicas y esa mirada que también trajiste en la primera pregunta sobre las minorías y las pymes y el tema social, pues allí en tu primer planteamiento. Muchas gracias, Juliana. Bueno, sobre sostenibilidad o sustentabilidad, ¿verdad? De las empresas y del impacto social que puedan generar o cómo pueden mejorar la sociedad. Creo que ya las empresas están empezando a buscar la forma de articular la empresa social y la sustentabilidad. De que, claro, yo tengo mi empresa, mi personal, que yo los estoy cultivando para que pues, puedan ser mejores. ¿Y cómo puedo yo también involucrarlos a ellos socialmente para crear una mejor sociedad? Entonces, ¿qué están buscando ahorita las empresas? Y al menos voy a hablar dentro de mi experiencia personal, dentro de la empresa que yo trabajo, nos ponen a disposición participar en ONGs, ponen a disposición campañas y para que no solamente pues tenga representación la empresa, sino para crear conciencia social en todos sus miembros
y que se cree como una mejor sociedad. Es encaminarnos en que tenemos que cambiar desde el ser para poder empezar a aportar positivamente a nuestra sociedad y para poder empezar de pronto a abarcar todos estos problemas sociales que ya están y que entre todos podríamos llegar a aportar un poco, pero pues que a veces pues el foco de las empresas no se los permite, porque no están enfocadas en ello. Entonces, por esto es importante la articulación y la búsqueda de alianzas que permitan a las empresas no solo aportar, sino también dar ideas que ayuden a crear una mejor sociedad. Gracias, Angie. Me gustaría entonces, para continuar con este debate, invitar a Oscar para que también nos plantee su punto de vista y las reflexiones que alrededor pues, de la lectura y de todo lo que hemos tenido hasta este momento en este espacio nos puedas contar. Gracias, María Juliana. Bueno, referente a este tema de sustentabilidad, pues es importante recalcar y soy enfático en decir que las empresas deben dar continuidad a sus políticas empresariales, ¿sí? Ellas deben de seguir continuando, ellos no pueden dejar de hacer su core de negocio, pero es importante también que las empresas entiendan que día a día el mundo es muy cambiante, ¿sí? Ellos tienen que tener la capacidad de adaptarse y tomar medidas no solo a nivel interno, sino a nivel externo, buscar nuevas estrategias que le permitan a su vez mitigar ese impacto que están generando en su negocio, en su trabajo. Vemos con este nuevo gobierno que tiene políticas particulares, por así llamarlas, sobre todo en temas económicos tan importantes como lo es la extracción de petróleo en el país. Vemos la problemática que causa el fracking, que es una práctica no bien vista sustentablemente, con cero impacto en la sostenibilidad de los ecosistemas. Bueno, un sinnúmero de problemas, pero he allí el reto que considero deben de tomar las empresas de buscar ese punto de equilibrio en hasta qué punto mi negocio puede funcionar sin afectar o cómo trato yo de mitigar ese impacto para poder eh, buscar ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, es importante que las empresas deban reenfocarse en función de ser sustentables y sobre todo, pues que si las empresas no se reinventan, como vengo insistiendo en esta intervención en las anteriores, pues básicamente va a perder competitividad, ¿no? Porque una empresa que es responsablemente, socialmente responsable, pues va a ser más competitiva y ante los ojos de la sociedad va a tener menos margen de crítica, por así llamarlo. Entonces, es importante y también darle el punto de importante, valga la redundancia, al talento humano, ¿no? Porque hay empresas que están dedicadas a automatizar todos sus procesos y pierden como esa esencia del talento humano que realmente es quien mueve las organizaciones. Gracias, Oscar. Quisiera rescatarte la intervención que tú haces para darle la palabra a Angie, que tiene la manito levantada, y luego continuar con Joan, como 3 palabras claves que acabas de mencionar, y es el proceso de adaptación, tener claros los enfoques y el tema del rediseño de esas competencias que el día a día nos va llevando pues, a tener en términos de las relaciones interinstitucionales y después de la particularidad de las gerencias en las empresas. Adelante, Angie. Gracias, ¿no? Y quería también acotar respecto a lo que dice Oscar, y es que esto también le sirve a las empresas, porque es un tipo de mercadotecnia que ha estado en el mercado muchos años, que la han utilizado empresas como Coca-Cola, como Colgate, y es apelar al corazón de las personas, a generar un vínculo afectivo, digámoslo, con las personas. Entonces crearía como una relación ganar-ganar, como que yo quiero comprarlo, yo quiero consumir de esta empresa porque es que mira que esta empresa hace esto. Entonces también las empresas pueden tirar o sea, a ver de qué manera pueden hacer esto un marketing positivo y que les va a generar y que les va a aportar a futuro para su crecimiento. Gracias, Angie.
Joan, ¿quisieras compartirnos tu opinión en este punto del debate? Angie, ¿estás ahí? Creo que tuvimos un momento de desconexión, pero aquí estamos regresando de nuevo a la sala. Nos quedamos Angie y yo aquí ¿Qué pasa? esperándolos. Aquí estamos esperándolos, Ya. aquí los estamos esperando. Tuvimos un momentico allí de una baja tal vez del internet de manera colectiva, pero aquí continuamos. Entonces Angie y yo nos quedamos aquí sonriendo entre las dos. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces creo que el debate hasta ahorita ha sido muy enriquecedor. Entonces, continuemos si estamos de acuerdo con la intervención que nos iba a compartir Joan. Ok, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Súper bien. Probemos si quieren todos los micrófonos antes de continuar. Claro que sí. Hola. Que estamos. Perfecto. Hola, Buenas José, noches. Oscar, Angie, listo. Todo muy bien. Estamos perfectos de nuevo en la sala. Mira que, pues para seguir con lo mío, pues este es un bonito ejemplo de cómo puede salir uno de la adversidad. Y siguiendo con el planteamiento de Oscar, cuando él hablaba de cómo se debe hacer un cambio, digamos que hoy en día la empresa colombiana ha cambiado mucho su tema de mentalidad también. Y prácticamente no ha sido por decisión propia, sino por precisamente las cosas que han venido. Entonces, hay un ejemplo muy claro, por lo menos en el área en que yo trabajo, que es la tecnología. Mucha gente antes peleaba por un empleo y decía, bueno, es que yo quiero trabajar, pero las empresas no me dan oportunidad. Yo quiero hacer, pero es que la empresa no me da oportunidad. Yo paso hojas de vida, pero la empresa no me da oportunidad. ¿Saben qué está pasando hoy en día en la tecnología? Que los ingenieros probaron ese tema, no sé si sea para bien o para mal, el tema del teletrabajo, ¿sí? Y muchos empresarios todas son cuadriculados de que a usted le pagan es por estar sentado y porque lo estén mirando. Y hay otra frase más coloquial para eso, que es hora, ya lo siguiente, pero el tema de esa parte es que el empresario tiene que cambiar su chip de que ya la gente ya busca empleos precisamente de teletrabajo. Tanto así que ya pues abrió tantas puertas que tú ya no necesariamente tienes que trabajar aquí en el país, ya puedes conseguir empleo por otro lado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hoy en día, por lo menos en donde yo trabajo, hay muchas vacantes que no son fáciles de conseguir, ¿sí? Con gente que pues que ya tenga pues digamos que un tiempo o un periodo de ya laborar en cada una de esas tareas que se necesita. ¿Por qué? Porque la empresa pide que tú seas presencial, ¿sí? O sea, como que no digamos que ellos no se den un poco a hacer un poco de alternancia, que hay muchas empresas, bueno, no dan todo el teletrabajo, pero dan una parte de alternancia. Entonces, con eso les permite, pues, digamos que hacer una continuidad de negocio. Pero si tú no tienes, digamos que la materia prima, que son los empleados, ¿sí? Tienes muchos, digamos que puestos desocupados, pues digamos que no vas a suplir las necesidades de tus clientes, ¿sí? Entonces es una de las partes, digamos, de lo que está pasando. Tanto así que, pues digamos que los otros, digamos que fuera del país se han mostrado muchas más cosas aparte del teletrabajo, y es que para la gente es que tiene que hacer, o para las personas que tienen que hacer trabajos presenciales, ya están generando jornadas de lunes a jueves, cosa que desde el jueves tú comienzas el fin de semana. Aquí ya hay una empresa que fomentó este tema, y pues realmente tú la ves como una ganancia. Y tú crees, uno dice, bueno, pues es que la gente quiere trabajar allá por descansar. No, mira que no, porque es que ese tema de poder compartir un día más con tu familia va a hacer que tú vayas a cuidar ese puesto, va a hacer que vaya a crecer esa empresa. Y entonces tú, sin querer, estás jugando con la mentalidad de las personas en forma positiva porque te está ayudando también a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le estás disminuyendo costos, no le estás disminuyendo salarios, y sí le estás ejerciendo esa jornada para que se cumpla en 4 días y tú tengas un tema o un espacio más con las personas con las que convives.
Entonces, digamos que ese era como mi aporte, siguiendo pues a la parte inicial que indicó Oscar. Gracias, Joan. Bueno, después de ese momento en el que, como mencionas, un ejemplo claro de la adversidad y cómo podemos manejarla y cómo tenemos esas alternativas de continuar en esta línea pues, de debate, quisiera mencionar algo a partir de lo que dices y es, en la lectura había una frase que a mí me llamó muchísimo la atención en la lectura de Deloitte y es que el potencial humano es lo que nos hace avanzar como sociedad. Y creo que en esta discusión de particularmente este enunciado que planteábamos ahora, pues nos lleva a concluir eso, que realmente el capital humano, las personas, el tenerlas en cuenta en todo lo que tiene que ver en la organización, pues siempre se da ese llamado para poder seguir creciendo pues administrativamente, a nivel económico y demás, al interior pues de las organizaciones. Quisiera entonces, para que vayamos cerrando nuestro debate, que cada uno de nosotros planteemos desde todo lo que hemos recorrido hasta este momento del conversatorio y las diferentes lecturas y también desde nuestra experiencia personal, ¿cuál creeríamos nosotros que podría ser si nos preguntaran y colectivamente nos dijeran que aportáramos ideas de proyectos a implementar en el marco de las empresas sociales? ¿Qué serían esos serían? ¿Cuál sería el objetivo que cada uno de ellos podría plantear para ver si colectivamente creamos un portafolio y que esté a disposición, pues, como parte de las conclusiones de este espacio? Me gustaría entonces darle la palabra a José Luis para que empecemos a hacer ese checklist de ideas de portafolio de proyectos. Vale, perfecto. Bueno, ya para concluir como tal y con esa gran pregunta que nos haces, podemos decir que ya teniendo en cuenta ahorita el nuevo gobierno que hay en Colombia, después de la era post-COVID, que ya todo se ha vuelto más tecnológico, podríamos hablar de proyectos de ese tipo para inclusión social, que es lo que vemos que el gobierno va a impulsar en los próximos meses. Yo aportaría desde mi punto de vista y pues obviamente obviando que no exista la corrupción que todos aborrecemos, que se pueda hacer de una vez por todas el tema de la conexión vía internet a todos los rincones de Colombia. Es un proyecto que es súper importante para que todo el mundo esté conectado, que haya mejor educación, que todas las personas tengan acceso a todos los grandes servicios que trae esta plataforma, que incluso el gran magnate Elon Musk está ahorita ofreciendo, ¿no? su portafolio satelital al respecto. Entonces, si se logra esta conectividad, sería magnífico porque va a ayudar muchísimo a cerrar brechas sociales, a que la gente esté más conectada, ¿sí? Y enfocar también como más los proyectos hacia ese ámbito social, ¿no? Eso es como la nueva política que se está vislumbrando en Colombia, ¿no? Y tipos de proyectos que ayuden a las personas de bajos recursos o a las personas desplazadas de sus propiedades a que vuelvan para trabajar en el agro, ¿no? Entonces, ayudar a implementar proyectos tecnológicos en el agro serían magníficos, ya que este es digamos que el motor más importante que tiene Colombia para poder sustituir energías o materias primas como el petróleo. Podemos irnos por el tema del agro y ayudando con la tecnología, implementándola en este tipo de proyectos, se ayuda a que las organizaciones sean más fuertes y se pueda ayudar para que el país siga adelante y se vuelva referente en Latinoamérica como líder en temas de tecnología aplicadas al agro. Gracias, ¿Vale? José Luis. Excelente propuesta. Me gustaría invitar a Joan para que nos cuente también cuál sería su idea de proyecto a implementar en el marco pues, de estas empresas sociales.
Pues digamos que con parte de la tecnología, pues digamos que ya nacen muchas cosas. Entre eso, yo era uno de los que pensaba antes de que hubiera todo este tema post pandemia, de que una clase era mucho mejor si era presencial. Pero ya cuando a ti te obliga y te toca también hacer ese virtual y como que tú empiezas a ver todo este tema de enseñanza y ves que es una posibilidad muy buena para poder hacer tus cosas sin que te, digamos que te toque sacrificar tiempo. Les pongo un ejemplo, yo por lo menos cuando saqué mi carrera la saqué presencial. Entonces yo sufría mucho porque cuando yo salía del empleo, o sea, de mi empleo, tenía muy pocos minutos para llegar. El que conoce Bogotá sabe que Bogotá la movilidad es de las peores que hay en el país. Es muy difícil llegar a ciertos puntos. Tanto así que hay empresas que han sacado provecho de esto, como por ejemplo las empresas que venden motos. Hoy en día, ¿quién iba a creer que hubo una ciudad que se conoce como Tierra Fría, que tú siempre veías era en los municipios de Tierra Caliente o hacia la costa, donde eran llenos y habitados de motos? Hoy vienes a Bogotá o a cualquier ciudad del país que sea zona fría, hoy ves motos por cualquier lado. Pero digamos que eso fue como el cambio de chip que tuvo la persona, y porque antes la persona decía, yo no me monto en una moto, porque es muy peligrosa, porque me mojo, porque me lavo. Cuando vieron que ganan el tiempo, llegan más rápido, el tema para parquear, el tema para hacer una cosa y la otra. Sí, de lógica que siempre van a haber choques, ¿no? Porque pues digamos que hay gente que digamos que no sabe utilizar bien su tema como motociclista, que va entre los carriles, le pega a los carros, y el que nunca ha tenido moto pues va a tener un disgusto, ¿no? Siempre va a ser como el punto de esto. Pero mira que esa idea de las motos ha dado mucho empleo también, ¿sí? Hoy es uno de los gremios más grandes que hay en la parte del país. Y esto también ha servido también para colocar plataformas para poder hacer diferentes cosas, sea logística, sea domicilio, sea diferentes cosas. Hay hasta transporte informal en esas plataformas, sea para vehículos o sea para el tema de motos. ¿Qué ha generado eso en la parte social? Empleo. Tanto así que al gobierno le tocó decirle a los taxis o a los gremios que estaban, coloquen plataformas, porque las plataformas son la parte más segura para saber quién te recoge, quién te deja, y en el tema de que pase algo pues en este recorrido. Entonces digamos que pues el punto a llegar o los objetivos a llegar es seguir con la tecnología, implementar todavía más la tecnología en lo que podamos, ¿sí? Un ejemplo claro es que nos ha facilitado tanto. Por ejemplo, hoy podemos en un momento dado decir, cada uno estamos en diferentes ciudades en esta reunión, pero hemos podido enfatizar como si estuviéramos en la misma sala. Ha sido muy ameno. Juliana nos ha ayudado como moderadora, los compañeros han aportado cosas muy importantes, ¿sí? Pero no se siente la distancia, ¿sí? Se siente el tema de que sí estamos unidos, estamos aprendiendo, estamos sacando un proyecto, ¿sí? Estamos utilizando la tecnología, los medios que nos están dando, y pues creo que ese es el motivo a seguir o el medio a seguir, ¿sí? Hoy en día ya tú querer hacer una fila en un banco para pagar un servicio es porque realmente tú te quieres dar una mala vida, porque ya hay muchas formas de poder pagar un tema, poder traer otra cosa, ¿sí? Que no sé, necesito un repuesto para mi vehículo, para mi moto, para cualquier cosa, no lo consigo en el país. Muchas veces, a veces, entrando a plataformas como Amazon, eBay, puedes conseguir cosas que son muy fáciles para traerlas y podemos aprovechar. Es más, eso te puede servir hasta para negocio, ¿sí? ¿Sí? Hay muchas compañías o muchas empresas que venden es precisamente con eso. ¿Tú qué necesitas? Yo te lo traigo a tanto precio, a tal forma, y te lo puedo vender. Hay mucha gente que hasta es que se ha vuelto negocio no solo lo nuevo, lo viejo también nos lo ha dado la tecnología. Por ejemplo, OLX, él se volvió en cierta manera pionero en vender cosas de segunda. Había mucha gente que necesitaba, no sé, de pronto necesitaba un repuesto, necesitaba una cosa, necesitaba un televisor, cualquier cosa, y esa plataforma movía mucho. Hoy en día ya que está pegando más duro es Marketplace de Facebook. Es un tema donde tú no pagas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene Mercado Libre? O por ejemplo, tú vas a vender tu carro, tú vas a un tucarro.com, ellos te cobran una tarifa para poder vender tu carro, tu vehículo ahí en esa plataforma. Hay plataformas que son como Marketplace, donde ellos ya venden vehículos, venden diferentes cosas que tú puedes necesitar
y es un tema que de pronto lo puedes conseguir a menor costo, buenas cosas, buenos elementos y muy fácil para conseguirlo. Claro que como todo en internet pues tiene sus riesgos, ¿no? Porque tienes que saber también con quién haces un contacto, con quién haces este tema. Pero pues ha ido, digamos que ayudando tanto la tecnología que tú hasta para, no sé, precisamente te salió un empleo fuera del país, necesitas vender tus cosas, fácilmente las puedes vender por alguna de estas plataformas. Al igual, necesitas conseguir cosas nuevas. Hoy en día, digamos que todo es disponible. Antes tú sufrías para tener algo cuando eras retirado de una ciudad. Hoy en día no importa que no seas no estés dentro de una parte urbana, así estés en una parte rural, puedes ya tener un televisor de alta gama, ¿sí? Puedes tener muchas cosas. Es tanto así que ha evolucionado este país que cuando se dio los días sin IVA, nosotros tuvimos filas informáticas. O sea, al costo a ti te daba un número, tú eres el tal número de esta fila, ¿sí? Entonces, digamos que ya no era que tú querías entrar a comprar, ya era que te tocaba hacer una fila. O sea, tú podías entrar a la madrugada, pero tú estabas en fila, porque había mucha gente que estaba adelante. Entonces, digamos que ese tema ya también es muy chévere para hacer, el tema de eventos, los restaurantes. Los restaurantes les permite de una vez saber qué aforo y qué ventas van a tener, porque pues ahora se manejan las reservas por internet, es otra forma de ayudar. Entonces, digamos que, pues como el mensaje es enfatizarnos más en la tecnología y como cambiar el chip, que va a ser bueno. Gracias, Joan. Creo que recoges grandes ejemplos en este espacio. Y bueno, quisiera entonces, para ir concluyendo, invitar a Óscar a que nos cuente qué proyecto él considera que podríamos entonces incluir en este portafolio. Bueno, María Juliana y compañero, para ir concluyendo mis intervenciones, yo quiero decir que estos proyectos, a mi perspectiva y punto de vista, son todos aquellos proyectos que logren ser flexibles, que logren impactar, sea cual sea el escenario, sea cual sea la situación. Yo creo que no puede ser un proyecto que presente rigidez, un proyecto que desde su formulación no esté bien planteado, no tenga todos estos diferentes enfoques y estos diferentes ámbitos, tanto de una cosa es el tema procedimental, de procesos, calidad, pero otra cosa también importante y quiero recalcarlo ya para ir concluyendo mis intervenciones es el factor humano, todo ese talento humano de las organizaciones, pues considero que es importante porque eh, tú un robot, una máquina la programas y te hace lo que necesitas, ¿sí? Pero tú una persona, y como hacemos nosotros acá, que debatimos, damos ideas, lluvia de ideas, y a partir de esa generación de ideas es que salen los grandes proyectos. Entonces yo creo que todos estos proyectos que se tienen que ir implementando tienen que tener esa flexibilidad y sobre todo ser proyectos que te permitan a ti como empresas generar una globalización. Sabemos que lo que no esté conectado en el mundo, la empresa, esos proyectos, y bueno, ahí también tenemos proyectos para un poco más tangibles, unas ideas como lo son hoy en día las consultorías. Para tú hacer una consultoría no necesitas sino un computador y un teléfono, no necesitas eh, mayor, mayor capacidad locativa, ¿sí? Asesoría, procesos ahorita está muy de el auge el tema de la reforestación, sabemos todo, los impactos de cambio climático, en fin, varios tipos de proyectos, pero yo creo que fundamentalmente que sean proyectos flexibles y que permitan una globalización. Gracias, Óscar. Excelente reflexión. Me gustaría invitar a Moni para que nos cuente entonces cuál es su aporte en este momento del debate para que concluyamos con Angie. Vale, muchas gracias, María Juliana. Bueno, en términos de proyectos, pues hay una diversidad de proyectos, hay un portafolio de proyectos grandísimos. De hecho, hay una base de datos a nivel de gobierno
donde trabajan proyectos sociales, pero yo en este caso pues ya se ha hablado mucho de proyectos tecnológicos que nos aportan en este proceso. Yo quisiera enfatizar un poco en los proyectos de salud, obviamente apalancados con temas de tecnología, pero creería que los proyectos de salud nos generan, pues hablando de todo el tema social, nos generan un mayor aporte, dado que también está cuidando a aquellas poblaciones vulnerables dentro de la sociedad. Entonces aquí se pueden generar 1000 cosas desde el punto de vista de brigadas, desde el punto de vista de tener la historia clínica de aquellas personas que inclusive en la calle si vemos, y lo digo por experiencia propia porque he trabajado bajo proyectos sociales donde se ha tratado de rehabilitar a aquellos niños que están en la calle o que los dejan en la calle. Entonces pensaría que, aunque es un poco difícil porque ahí entran muchas características para poderlos rehabilitar, porque muchos quieren, otros tampoco, no es que quieran tanto, pero el tema de la salud creería que es uno de los proyectos que debería de tener una mayor inversión a nivel de gobierno y a nivel de sociedad. Entonces, pues sí haría un poco más énfasis en los temas de proyectos, pero tenemos proyectos tecnológicos, proyectos que también pueden aportar desde su punto de vista ambiental, ecológico, de vivienda, y efectivamente, pues a nivel de gobierno y a nivel global tenemos una base de datos donde las mismas empresas pueden estar escogiendo qué tipo de proyectos de acuerdo a su core y de acuerdo a su necesidad, e inclusive de acuerdo a su interés, para aportar a todo este tema social. Gracias, Mónica. Adelante, Angie. Bueno, pues para culminar, veo que pues realmente propusieron proyectos que abarcan prácticamente todos los sectores. Sin embargo, yo planteo la idea de apuntar a la parte interna de las empresas, y ahora es algo que se está viendo, y es que cuando las empresas están suscribiendo un contrato, cuando están de pronto creando un negocio con otra empresa, están generando alianzas, se les llama alianzas estratégicas, que sea una relación ganar-ganar y que pueda este negocio no solamente generar rentabilidad, claro, sino beneficios adicionales a mi personal por el simple hecho de estar trabajando con esta empresa, que la vemos de pronto mucho con las universidades que de pronto tienen alianzas con una u otra empresa y por eso ofrecen beneficios que disminuyen el costo de los semestres, que tienen becas por ser parte de tal organización, y eso se debe a que las organizaciones han buscado poder crear estos proyectos para beneficio interno, pero interno que les genera, aparte de crecimiento, pues en competitividad, un salario emocional a los trabajadores que saben que su empresa los está apoyando y un sentido de pertenencia también en ellos. Gracias, Angie. Bueno, ya creo que estamos como concluyendo nuestro debate, valiosos aportes. Me gustaría que para que terminemos esta gran sesión, pues que yo creo que a todos nos deja aprendizajes, nos deja enseñanzas, nos muestra como una experiencia y una mirada desde diferentes ámbitos, tanto en lo personal, porque hemos traído a colación nuestras opiniones personales, como también desde la experiencia laboral que cada uno de nosotros tiene, que rápidamente en una sola palabra, máximo 2 palabras, podamos decir qué nos llevamos después de haber compartido, después de haber escuchado las diferentes posturas, pues en el marco de este proceso en el que estamos iniciando todos en nuestra maestría, y pues que en este primer reto nos trajo una pregunta orientadora muy interesante. Entonces quisiera darle la palabra a José Luis para que nos cuente qué se lleva rápidamente de este encuentro. Vale, María Juliana. Bueno, más que una sola palabra, un pensamiento rápido que puedo decir al respecto. Somos humanos, estamos hablando de humanidad y como tal tenemos que tener políticas sociales y organizacionales dirigidas hacia ello. No podemos estar pensando de que somos máquinas, esa era aún no ha llegado, está próxima, pero estamos humanos con humanos y deben ser proyectos encaminados hacia eso y a cuidar a nuestra casa, que es el planeta Tierra.
Excelente, José Luis. Mónica. Bueno, yo, ¿qué me llevo? Me llevo que somos un entorno cambiante, que lo único seguro es el cambio, que debemos de hacer gestión del cambio, cuidando a nuestras personas, cuidando a nuestro entorno, tanto laboral como social. Gracias, Mónica. Oscar. Bueno, yo me llevo que una simple reflexión, que somos humanos y somos quienes somos los encargados y los llamados a mover las industrias y las organizaciones. Y somos los culpables de que las cosas funcionen como deben ser o los culpables de las consecuencias que se deben asumir. Excelente. Angie. En una palabra, bienestar, pues que es todo lo que apuntan estas nuevas dinámicas. Gracias. ¿Y Joan? Aprendizaje. Primero es aprendizaje. Y lo otro, no tener miedo al cambio. No tener miedo a salir de la zona de confort. ¿Sí? Recuérdate que el que te limitas eres tú. Tu mente es el que te limita. ¿Sí? El salir de la zona de confort da miedo, pero de pronto te da oportunidades a nuevos logros, nuevos trabajos, nuevos proyectos. Entonces, no tener miedo al cambio. ¿Sí? Ese es mi aporte. Gracias, Joan. Bueno, y yo también quisiera como aportar desde todo lo que hemos escuchado y también en este punto del encuentro, creo que la palabra que me llevo es flexibilidad y también adaptación. Y lo veíamos ahorita, pues en el pequeño instante donde nos quedamos con cara de sorpresa, nos adaptamos rápidamente, reaccionamos rápidamente y bueno, pudimos terminar este encuentro y este espacio que personalmente me deja gratos apuntes, pues como gratas notas para poder ahorita o en otro espacio ir a leer y poder tener a lo largo pues de este primer módulo temas para reflexionar y continuar pues aprendiendo. Les agradezco a todos los aportes, el espacio, creo que es un gran resultado en este primer ejercicio. Y al final, pues entonces con estas conclusiones tendremos como resultado pues la infografía y esa memoria de esta hora y algo en la que hemos compartido. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. A ustedes, Gracias. muchas Gracias, gracias. gracias Muchas a todos. gracias. Dale, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.